Muchos de nosotros tenemos temor a perder la conciencia y dañar a la gente que amamos. Es tranquilizador saber que tenemos el dominio de nosotros mismos. Sin embargo, no es posible controlarnos cuando algo oscuro nos posee. Esta inquietante historia comienza con la llegada al mundo de Maurice Theriault. No se tienen datos exactos sobre su fecha de nacimiento, pero se sabe que fue en el año 1936. Sus padres eran inmigrantes franco-canadienses y se habían trasladado a Maine, Estados Unidos, para trabajar en una granja. Maurice fue creciendo y fue descubriendo la dureza de la vida en familia y en el campo. El pequeño era un niño dulce y obediente. Lamentablemente, su progenitor era un hombre alcohólico e inestable que ejercía violencia sobre su esposa y su hijo. No solamente los golpeaba, sino que también obligaba al pequeño a trabajar largas jornadas. Para él, los niños servían para ayudar a sus padres en las labores. Maurice trabajaba todo lo que su pequeño cuerpo resistía, pero a veces necesitaba descansar. Para eso debía esconderse, porque si su padre lo descubría sin hacer nada, le daba una paliza. Tampoco tenía permitido ir a la escuela. Concurría solamente cuando su padre desaparecía por días. Como si eso fuera poco, el hombre ejercía violencia sobre los animales y obligaba al niño a mirar o a participar en los hechos aberrantes. Maurice le pedía ayuda a Dios para que lo salvara a su madre y a él de la maldad y las golpizas de su padre. Lamentablemente, no recibía la ayuda que pedía. Por esa razón, un día el niño decidió pedir ayuda a cualquier fuerza que lo estuviera escuchando. A partir de ese momento, todo cambió. Algo oscuro se abalanzó sobre él, transformando su vida para siempre. En 1944, con tan solo 8 años, Maurice soportaba largas y extenuantes jornadas de trabajo sin cansarse. Además, se le notaba una gran fuerza para su corta edad. Luego de un tiempo empezó a tener alucinaciones, veía sombras pasar y rostros demoníacos se presentaban frente a él. A pesar de todo, Maurice seguía siendo un niño dulce y tranquilo. Las personas que lo conocían le decían cariñosamente el francesito. El tiempo transcurrió y el joven escapó de la granja de sus padres a los 18 años. Se mudó a Massachusetts y comenzó una nueva vida. Allí trabajó como granjero independiente. Luego de un tiempo se enamoró y se casó con Nancy, una mujer que ya tenía 2 hijos. A pesar de la aparente felicidad, algo oscuro seguía a Maurice. En la década de los 70 y principios de la década del 80, los familiares y vecinos del hombre notaron que tenía comportamientos muy extraños que inquietaban a todos. Tenía violentos ataques de ira. Se podían ver en él repentinos cambios físicos. En un instante, la expresión de su rostro cambiaba y parecía ser otra persona. Sus ojos claros se volvían completamente negros. Simulaban pozos profundos que comunicaban al infierno. Además de ellos, brotaban lágrimas de sangre. A veces entraba en episodios donde mostraba una fuerza sobrehumana, también conocida como titanismo. En esos momentos se necesitaba de 4 a 5 hombres para controlarlo. Su voz se volvía profunda, grave y demoníaca. Siendo un hombre prácticamente analfabeto, hablaba perfectamente en latín y francés arcaico. Esta característica es muy habitual en los posesos. Nancy notaba que cuando Maurice estaba cerca había drásticos cambios de temperatura. Un frío extremo envolvía a las personas que estaban cerca del hombre. También, muchas veces, donde estaba Maurice, había poltergeist. Algunos objetos se movían sin que nadie los tocara. Las luces se prendían y se apagaban. Nancy, preocupada, llevó a su marido a varios médicos, entre ellos psiquiatras, pero los doctores no sabían qué sucedía, no podían dar una explicación lógica y ninguno de los tratamientos recetados funcionaba. Entonces, en 1985, la familia contactó a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Luego de evaluar a Maurice, ambos estuvieron de acuerdo que se trataba de una posesión demoníaca.
La pareja creía que la violencia vivida por Maurice en su niñez había sido una puerta de ingreso al oscuro. Era necesario realizarle un exorcismo lo antes posible. Entonces pidieron ayuda a la Iglesia Católica. El sacerdote Robert McKenna fue el elegido para realizar el ritual. El cura viajó lo antes posible para comenzar el exorcismo a la brevedad. Mientras el padre McKenna realizaba el rito para liberar a Maurice, los fenómenos que sucedieron fueron espeluznantes. Maurice mostraba rechazo a los símbolos religiosos. Tenía violentas convulsiones, escupía sangre en dirección a los presentes, hablaba con varias voces diferentes al mismo tiempo, blasfemaba, la piel de su cara y su cuerpo se abría sola y comenzaba a sangrar. Su cara cambiaba y su ira se acrecentaba a cada minuto. El sacerdote logró saber cuál era el demonio que lo poseía. El nombre del mismo era Balak. El ritual duró varias horas hasta que el reverendo McKenna supo que había logrado liberar a Maurice, pero también se dio cuenta que eso no duraría mucho tiempo. Por esa razón, el sacerdote le advirtió a la familia del hombre que todo volvería a suceder. Y así fue. Durante unos años, Maurice permaneció tranquilo, pero el demonio volvió a atacar y esta vez con más virulencia. Además de todos los síntomas de la posesión que ya había vivido, el hombre tenía cambios de humor más violentos que antes. El 3 de noviembre de 1992, Maurice atacó a Nancy con un arma y llegó a dispararle. La mujer corrió con suerte porque la bala solo le hirió el brazo, pero Maurice no había terminado. El hombre de 53 años tomó el arma, la apuntó hacia él y disparó. Así terminó con su vida y con la posesión. Este caso es uno de los más inquietantes que los Warren hayan tenido registro. En una entrevista a Nancy Theriot, la mujer dijo sobre su esposo: "Lamento que haya tenido que morir, pero me alegra que se haya ido.